Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: «Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?». Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Vosotros, y es un privilegio que me dais y es una alegría estar. Y ojalá que lo que podemos meditar esta mañana sea de ayuda a cada uno. Podríamos poner como un título del mensaje de hoy: ¿quién está en el centro del escenario de tu vida? Y vamos a recordar el relato que se nos ha leído. Encontramos que el día de reposo, o sea, el sábado para los judíos, Jesús entra en la sinagoga y allí había un hombre con una mano que dice aquí que tenía la mano seca. Ya vamos a analizarlo un poco más. Y entonces Jesús le llama la atención, le pone en medio de todos ellos y hace unas preguntas a los otros asistentes y entonces sana a este hombre. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Gracias. Veía que él estaba haciendo alguna señal y ¿qué está diciendo? Gracias, de verdad. Bien, entonces Jesús hace el milagro delante de todos y entonces hay distintas reacciones. Entonces vamos a estudiar esto y vamos a imaginar un escenario, como distintas personas entran y salen de este escenario. Primero entra Jesús. Y hacemos la pregunta, si queréis ir siguiéndolo en vuestras Biblias, versículo 6, hacemos la pregunta: ¿dónde estaba Jesús? Y nos dice que aconteció también otro día de reposo, que él entrando en la sinagoga. Entonces, ¿dónde estaba? Estaba en la sinagoga. La sinagoga era, en un sentido, un centro cultural, o un centro social, y también era una escuela, especialmente para los chicos, y también era un lugar de culto. Normalmente lo que hacían en la sinagoga no podían hacer sacrificios, los sacrificios solo se hacían en el templo en Jerusalén, pero lo que hacían era leer mucho las escrituras, y entonces hablaban entre sí, y habría un presidente, que normalmente el presidente de la sinagoga no predicaba. Había otras personas que predicaban. El presidente simplemente mantenía el orden. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? Pues Jesús estaba allí, donde estaban para adorar al Señor. Pero imaginaos lo que habrían perdido las personas que no fueron a la sinagoga aquel día. En un sentido era un sábado normal, porque ellos adoraban al Señor de los sábados, y era otro sábado, pero aquel sábado era muy diferente. Y lo que habrían perdido las personas que aquel día decían: tenemos mucho trabajo que hacer en casa, o vamos a hacer la comida porque tenemos invitados, o vamos a hacer, y no vamos a ir a la sinagoga. Qué perdición, qué bendición habrían perdido. Pero entonces, hablando de Jesús, no solamente dónde estaba, sino qué hacía
Jesús. Pero también el versículo 6 nos enseña. Él entró en la sinagoga y enseñaba. Durante el ministerio de Jesús, Él mostró la compasión de Dios de una forma especial a través de los milagros. Distintos milagros van mostrando distintos aspectos de la compasión de Dios. Pero también enseñaba y a través de las enseñanzas podemos ir conociendo más del carácter de Dios. O sea, por medio de los milagros vemos la compasión de Dios, por medio de la enseñanza vemos algo más del carácter de Dios, que Él es santo, amoroso, perdonador. Entonces hacemos la pregunta: ¿quién está en el centro del escenario de tu vida? ¿Quién es la persona más importante? ¿Quién ocupa el centro? ¿Jesús? Pues hemos estado cantando en esta última canción unas palabras que realmente nos comprometen. Hemos estado diciendo: yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que ordenes mi caminar. Cristo realmente está en el centro de tu vida, centro del escenario. Vamos a seguir, porque el versículo 6 también nos dice, habla de un hombre anónimo. ¿Debo mover esto o está funcionando bien? ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Vale. Entonces, no solamente entra Jesús en el escenario, sino también ahora entra otro hombre. Hombre anónimo, porque no nos dice su nombre. Dice: y estaba allí un hombre que tenía seca la mano. Entra un hombre anónimo. ¿Qué tenía de especial este hombre? Pues nos dice que tenía una mano seca. Este relato lo encontramos tanto en Mateo y Marcos y también en Lucas, o sea, en los tres evangelios sinópticos, y por lo tanto es de tanto ayuda ir comparando los tres relatos, y muchas veces sacamos un dato interesante. Lucas era médico y es él que menciona que no simplemente que tenía la mano seca, sino que era la mano derecha. Y esto implicaba muchas cosas. Cuando dice seca, otra traducción es deformada. O sea, tenía la mano derecha deformada. La mano derecha era muy importante para los judíos, para los hombres en Oriente. Muy importante. Se entendía que la mano derecha era la mano buena y la mano izquierda era menospreciable casi. Era con la mano derecha que se podía trabajar y con la mano derecha se podía comer, no se comía. Cuando van comiendo con las manos, no comen con la mano izquierda. Entendían que la mano era para aseo personal y para otras cosas. Mano derecha. Por lo tanto, cuando dice que tenía seca o deformada la mano derecha, significa que no podía trabajar y no podía comer bien. Esto implicaba que en las reuniones familiares o reuniones sociales estaría aparte. Entonces, simplemente teniendo la mano derecha, esta información adicional nos muestra cómo este hombre tenía que, en muchos sentidos, vivir aislado. Nosotros, en un sentido totalmente deformes, en un sentido totalmente inútiles. Cuando Pablo escribió en los Romanos, capítulo 5, versículo 6, dijo esto: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Entonces, este hombre con la mano derecha seca, deformada, sin poder trabajar, sin poder comer bien en público, allí está. Y Jesús obra en su vida.
Pero hago una pregunta. ¿Por qué estaba allí aquel día? ¿Colocado allí como una trampa? O sea, los líderes religiosos habían animado a venir aquel día, sabían que Jesús iba a ir a la sinagoga aquel día y entonces querían que él estuviera para tener como una trampa. Cristo va a sanar a este hombre. Vamos a mirar eso en un momento, pero la cuestión es, colocado como una trampa o no, de todos modos, Cristo le ayudó. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, rebeldes, Cristo murió por nosotros. Esa es una cosa tremenda, de que el Señor, sabiendo tal como somos, y todo el dolor que le hemos causado, Cristo quiso ganar tu amistad. Cristo quiso tenerte al lado suyo para toda la eternidad. Cristo murió pagando tu deuda de pecado. Entonces hacemos esta pregunta: ¿quién está en el centro del escenario de tu vida? ¿Tú mismo? Este hombre, sin duda, desde que tenía la mano deformada, y puesto que dice fue restaurada, casi da a entender de que antes estaba bien. Pero la cuestión es, durante años, este hombre habrá estado pensando en sí mismo, el dolor, las inconveniencias que él tenía que aguantar. Sin duda, durante mucho tiempo, él era el centro de su propio escenario, de su vida. ¿Y tú? Con problemas, con traumas, con dificultades, ¿realmente vas pensando exclusivamente en ti mismo? ¿Eres tú el centro, ocupas tú el centro del escenario de tu vida? Pues, ¿qué más? Nos dice en el versículo 7, entran los líderes religiosos. ¿Y qué hacían? Pero antes, ¿qué deben hacer los líderes religiosos? La responsabilidad de estos y de cualquier líder religioso, su responsabilidad es conducir a la gente a Cristo. Conducir a la gente, ayudarles a acercarse a Dios, tal como hemos estado haciendo esta mañana, recordando los salmos, como nos anima a acercarnos y a adorar. Este es lo que los líderes religiosos tienen que hacer, conducirnos a Dios. Pero ¿qué ocurre con estos? Versículo 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Entonces su actitud es que querían tener motivos legítimos para rechazar a Jesús. Es que sanar en un día de reposo para los judíos era un trabajo, si no fuera un caso de urgencia. Y obviamente este no es un caso de emergencia, no dependía la vida o la muerte de este hombre. Por lo tanto, intervenir sanando significaba trabajo. Y para los judíos, especialmente en este momento, no podían trabajar, tenían muchas leyes. Me parece que lo dije en otra ocasión. Llevar un cinturón para los pantalones, tenía otros vestidos, pero llevar cinturón significa llevar una carga, y llevar una carga significa trabajar. Y por lo tanto, cualquier cosa que significaba trabajar, entonces fue cuestión prohibida. Entonces es evidente que estos hombres, esos líderes religiosos, estaban buscando razones legítimas para rechazarle. ¿Puedo hacer una pregunta? En un sentido, ¿estás buscando razones legítimas para rechazar los reclamos de Cristo sobre tu vida?
sobre la totalidad de tu vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que ordenes mi caminar. Una de tres cosas: o que no hemos cantado, o hemos sido hipócritas, o lo estamos diciendo la verdad. Quiero que gobiernes mi vida. ¿Estás buscando razones, cualquier razón, para rechazar los reclamos de Cristo en tu vida? ¿Estás decepcionado con Él o con algún representante suyo? Pues encontramos que después de que Jesús sanó a este hombre, entonces versículo 11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí cómo podían o qué podían hacer contra Jesús. Es que ya tenían lo que buscaban, motivo para destruirle. ¿Haces tú en un sentido lo mismo? ¿Encuentras cualquier cosa para rechazarle, para rechazar sus reclamos sobre tu vida? Es que Jesús significaba para estos líderes religiosos todo una amenaza. Ellos tenían su posición en la sociedad, ellos tenían sus normas y también sus conclusiones preconcebidas. Y Cristo iba en contra de todo eso, era una amenaza. Pero nosotros también podemos tener una actitud a veces un poco parecida. Oramos. Y decimos, ya sé lo que Dios debe hacer en mi vida. Y entonces hay una especie de postdata. Y si no lo hace, pues lo rechazo. A veces uno puede escuchar oraciones que parece como si están ofreciendo a Dios un contrato. Haz esto y yo haré eso. Haz eso y te amaré. Haz eso y diré, tú eres bueno. Y si Dios no hace eso, entonces ya tengo problemas para saber y para proclamar si Dios es bueno. ¿Quién está en el centro del escenario de tu vida? La opinión de los demás. Lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas, está gobernado por lo que otros pueden decir o hacer. Pues vamos a ver, versículo 8, porque otra vez encontramos Jesús ocupando el centro del escenario. ¿Qué hacía Jesús? Versículo 8, pues nos dice que el Señor sabía, conocía sus pensamientos. Efectivamente, el Salmo 139, versículo 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, el Señor también sabe todas tus motivaciones. Y esto nos puede dar una confianza tremenda. Si otros no han entendido, Señor, por lo menos tú sí has entendido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Pero también implica una serie de otras cosas. Significa que no podemos engañar a Dios. No os engañáis. Dios no puede ser burlado. En Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El Señor sabía sus pensamientos, como el Señor sabe nuestros pensamientos aquí esta mañana. Y encontramos versículo 9, como el Señor intentaba razonar con ellos. Ahora esto realmente es increíble. El creador del mundo, el Dios humanado, está delante de ellos y quiere ayudarles, quiere razonar con ellos. Versículo 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Que eso es lo que ellos estaban haciendo, planeando para quitarle la vida. Y Jesús estaba queriendo salvar la vida. Y Jesús quiso ayudarles a encontrar y ver la falsedad de todo su pensamiento. ¿Cuál era la reacción de ellos?
Pues en Marcos, capítulo 3, versículo 4, nos dice silencio. Obviamente, porque no podían contristar a ellos mismos y no podían ir en contra de sus propios razonamientos. Jesús también en capítulo 14, versículo 5 de Lucas, hablando otra vez con ellos, con otro grupo, estaba intentando razonar con ellos y entonces dice: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacaría inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Entonces, si hacen esto con un animal, no podrían hacer algo para un ser humano. Y también el capítulo 13, versículo 15, lo mismo. Hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, trabajando. Entonces Jesús quiso razonar con ellos, pero ya habían tomado su decisión. Nos dice, mirándolos todos alrededor, y realmente las palabras son muy explícitas. La reacción de Jesús, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones, dice en Marcos 3, y iba mirándolos individualmente a los ojos, mirándolos personalmente a cada uno, profundamente entristecido, porque veía cómo sus corazones iban endureciéndose más y más. ¿Cuál es la situación de tu corazón? ¿Una actitud rebelde? ¿Una actitud de profunda decepción con Dios? ¿No ha hecho lo que habías esperado de Él? ¿O una actitud de Dios, no entiendo nada, pero confío en ti? Me parece que como iglesia el Señor está llamándonos a eso, con vuestro pastor. Dios, no entiendo nada, pero confío en ti, te conozco y esto me es suficiente. Expliqué la última vez que estuve aquí, cuando mi hijo tuvo una infección de oído, lo que pasó. Era pequeño, bebé. Tuvo una infección de oído, lo llevamos al hospital y el cirujano me dijo: mira, tiene esta infección y tengo que operar enseguida. ¿Tú lo aguantarías en tus brazos? Porque no puedo poner anestesia. Entonces dije, sí. Entonces lo cogí fuerte y el cirujano lo operó. Obviamente yo no sé todo lo que podía haber pensado mi hijo en aquel momento, siendo tan pequeño. Porque mi papá, que me quiere tanto, deja que este hombre en una bata blanca me hace tanto daño. Pero conozco a mi papá. Cuando Dios no contesta nuestras oraciones y todo parece que va mal, podemos decir a Dios: no entiendo nada, pero te conozco y esto me basta. ¿Quién está en el centro del escenario de tu vida? Jesús. Con las decepciones o con las preguntas o las interrogantes que todos podemos tener, sigue estando en el centro. Versículo 10. Jesús le dice a este hombre con la mano deformada: extiende tu mano. Pero un momento, volvemos a hacer la pregunta: ¿por qué estaba allí aquel día? Hemos dicho que el último versículo da a entender de que lo habían plantado, lo habían colocado allí para
ser una trampa. Pero quizás hay otra razón. Quizás aquel hombre decidió ir allí aquel día. Una persona con un miembro de su cuerpo deformado no podía entrar en el templo, está prohibido. Y para muchas sinagogas tampoco podía entrar. Quizás este hombre decía, en otros momentos personas me han rechazado, pero sé que Jesús no me va a rechazar. Y voy allí y voy a esperar que Él haga en mi vida algo. Y Jesús pide que Él haga lo que no podía hacer. Tenía la mano deformada. ¿Cómo va a extender su mano si lo tiene todo deformado? Jesús pide un acto de fe. Y Jesús hace el milagro. Restaurada. Y eso es exactamente lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Restaurar nuestra relación de paz con Dios, como disfrutaba Adán y Eva en el principio. Restaurar tu relación con los demás, con tu esposo, con tu esposa, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, lo que sea. En cualquier situación en que hay roce, que hay problemas, Cristo quiere obrar. Pero también quiere restaurar tu relación contigo mismo. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Es un versículo que tiene mucho significado y entonces he combinado de distintas traducciones. Dice el profeta, si regresas y abandonas este tono equivocado de desconfianza y desesperación, entonces yo, dice el Señor, yo te daré nuevamente un lugar estable, tranquilo y seguro, y serás mi ministro. Y si separas lo precioso de lo vil, limpiando tu propio corazón de sospechas indignas e injustificadas acerca de la fidelidad de Dios, serás mi portavoz. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Señor está diciendo, acércate a mí. Y entonces encontrarás, como dice en Santiago, tú te acercas a Dios y Dios se acerca a ti. 3 preguntas para concluir. Primero, ¿por qué el relato no nos dice en cuanto a la reacción de la gente? Cuando Jesús hacía algún milagro, entonces encontramos frases como todos quedaban sorprendidos o todos glorificaban a Dios. Pero en este caso no encontramos nada de eso. ¿Y por qué? Puedo sugerir que el Espíritu Santo quiere que fijar nuestra atención en el versículo 11. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. En otras palabras, tan ciegos que no podían ver quién era la persona que tenían delante de ellos. Y solo podían ver, me molesta. Sus reclamos sobre mi vida, me molesta. Por lo tanto, fuera de mi vida. Iban tramando la cruz. Y encontramos al ir pasando el Evangelio como el Señor Jesús estaba también planeando todo para ir a la cruz, para ti y por mí, para dar vista a los ciegos. Tercera pregunta. Segunda pregunta. ¿Reconoces que eres como aquel hombre? ¿Quieres darle tu mano derecha a Cristo con tus limitaciones, pero deseas colocarte en sus manos para servirle? Cuando Pablo escribió a los Corintios, él hablaba como tenía un problema muy especial y había rogado 3 veces al Señor que lo quitara, y Dios le dijo, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Yo no sé si tienes alguna debilidad, pero quieres volver a decir, quiero que gobiernes mi vida. Quiero que ordenes mi caminar. Ahora, para hacer eso, tenemos que ir escuchándole día tras día. Entonces, tercera pregunta. ¿Quién está en el centro del escenario de tu vida? ¿Otros? ¿Qué dirán? ¿Centrado o controlado por la opinión de otros? ¿Tú mismo, con tus fallos, debilidades, orgullo, problemas? Todo está centrado en ti mismo. Oh Jesús, como Salvador y Señor de tu vida, pidiéndole, sí, yo de verdad quiero que tú gobiernes mi vida, que tú ordenes mi caminar día tras día. Vamos a terminar, pero voy a leer una cosa que había recibido hace un par de semanas por WhatsApp. A veces estas cosas simplemente llenan el móvil y poco más, pero esta cosa es curiosa. Escuchad. Cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió hacia sí mismo. Así que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Nota, si sacas un pez del agua, morirá. Cuando remueves un árbol del suelo, también muere. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Tenemos que estar conectados con Él, porque solo con Él existe la vida. Permanezcamos conectados con Dios, recordando que el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo al Señor en un secreto de tu corazón? Quizás quieres decirle algo como, Señor, yo soy como aquel hombre. Tengo un aspecto en mi vida deformada y quiero que tú hagas algo. O quizás vas a decirle, Señor, realmente no te conozco. Quiero que restaures mi relación contigo. O quizás quieres decirle, Señor, gracias por todo lo que eres. Y gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida, aunque hay momentos en que no entiendo nada. Pero quiero afirmar, Señor, confío en ti. Sea lo que sea, di algo al Señor en el secreto de tu corazón. Y entonces oraré.
Cuántas gracias, Señor, podemos darte esta mañana, en que no dependemos de la electricidad para poder hablar contigo. Gracias, oh Señor, porque tú quieres ocupar el centro del escenario de nuestra vida. Y por lo tanto, Señor, queremos venir delante de ti diciendo, Señor, tú me conoces perfectamente y te doy las gracias por ello. Ahora ayúdame a conocerte más y más cada día, que tú vayas ordenando mi vida día tras día. Y haz, oh Señor, que puedo honrarte y glorificarte. Gracias por lo que eres y lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.